No quiero saber si me escuchan todos. Sí, yo sí escucho. Gracias, vos, banda. Los demás, no sé si podrían confirmarme. Sí me gustaría que tal vez no usáramos tanto el chat, sino que tienen dudas o algo así, pudieran hablarlo, ¿va? Para que todos pudiéramos escuchar. Solo voy a dar unos minutos más para ver si se conecta alguien más a la sesión, si no, pues iniciamos. Ok, está bien. Ponerles un mensaje en el Classroom para que sepan que ya se inició, tal vez están esperando la notificación, va. Buena idea, vos. Ahorita les voy a poner eso a todos. Si pueden ver la pantalla, la diapositiva que les tengo puesto, ¿no? Sí, sí se puede ver. Sí, 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 mira. Ah, bueno. Yo creo que 3 minutos más y comenzamos a las 10:40 y pues ya nos vamos. Lo que les había puesto ahí en el Classroom era que pues esta cosa de Zoom solo deja tener conferencia media hora de 3 personas en adelante. Entonces, la, ahí sí que vamos a tratar de avanzar lo más posible en esta primer media hora
y después voy a habilitar otra sesión con los datos que ya les envié también, para que podamos terminar el contenido de la sesión de hoy. Buenos días. Disculpe, le hablo de la casa 22. ¿Va a venir qué día está? 22. Kelly. Va. Sí que entre, por favor. Gracias. Hola, mire, y le puedo pedir por favor que me avise. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y si alguien más se incorpora en el camino, pues que le deba. Pues esta es la agenda de la sesión de hoy. El tema es como bastante fácil desde mi punto de vista, porque siento que ya todos hemos estado inmersos dentro del tema de manejo de gestores de versiones. Pero no sé, pero voy a preguntar de todos modos, ¿hay alguno de ustedes que todavía no haya usado Git para durante algún curso en la U o en sus proyectos personales? Pues no, yo creo que todos en análisis uno pues vimos Git, entonces yo creo que no, todos estamos igual. Pues yo siento eso, ¿va? Porque igual con los que estuvieron conmigo en Análisis uno vimos, vimos una pequeña introducción a lo que era gestor de versiones para poder aplicar integración continua, tal vez no en todos sus pasos, pero sí, sí pudimos ver algo relacionado. Entonces, vamos a comenzar. Con el control de configuración, que así como pueden ver ustedes en la pantalla, dice que abarca todo el proceso de identificar y administrar de manera efectiva los cambios. Básicamente, lo que estamos tratando de hacer con esta parte de Git, tal vez es recordar un poco en el sentido de que es necesario que tengamos que empezar a manejarlo ya como una herramienta de uso diario para lo que estemos haciendo, porque pues no sé si alguno de ustedes está trabajando ya o tiene planes de trabajar, pero en la mayoría de los perfiles de trabajo, ahora esta parte de manejo de control de versiones ya es un requisito. No sé si alguno lo ha visto, pero entonces siento que es necesario como iniciar con eso. Tal vez es un tema como bastante fácil, pero no está de más recordarlo.
Y pues se los estoy dando ahorita al inicio porque para la entrega de todas las fases del proyecto, sí necesito que se vea que están manejando un gestor de versiones. Yo no les voy a pedir uno en específico, pero sí necesito que manejen más de alguno. Eso va a ir relacionado con la metodología que ustedes hayan elegido con sus equipos de trabajo, pero como les digo, es importante que para cada entrega, más que todo para la parte ya donde haya código y hayan cosas que revisar, ustedes sí tengan todo bien fundamentado dentro del gestor de versiones. Eh, Antes de pasar a esto de la historia de control, eh, solo les iba a decir que estuve platicando con el ingeniero y él me aprobó que fuera un único proyecto de clase para todo este semestre de laboratorio, y ese proyecto va a estar dividido en 4 fases. Entonces, eh, básicamente lo que estamos buscando con esto es que a partir de un requerimiento, un documento de requerimiento, ustedes puedan realizar las diferentes etapas de análisis y principios de diseño de software que ustedes van a ir aprendiendo durante el curso. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, es muy probable que yo les pase un enunciado de proyecto que tenga la fecha de entrega de las 4 fases. Entonces, básicamente va a ser responsabilidad de cada equipo estar al pendiente de las fechas e ir trabajando conforme sea su planificación. Eh, Ahí sí que, por eso les dije que hicieran equipos, porque ustedes van a tener que comunicarse bastante con los miembros de su equipo, organizarse incluso para poder implementar todas las cosas que les vamos a ir pidiendo en ese proyecto. Entonces, solo se los doy como tip, apunten bien las fechas y estén al pendiente para que no se les vaya a ir pasando, porque si se atrasan en una entrega, se les va a acumular todo el trabajo para la siguiente, porque cada fase es requisito para la entrega de la siguiente. Entonces, solo quería aclarar eso. No sé si habían trabajado equipos, algo así, tal vez con una organización un poquito más formal en otros cursos. Tal vez solo Arqui 2, ¿no? Sí, yo en Alki 2 trabajé así también. Yo quisiera preguntar acerca de esto. ¿Nosotros establecemos qué es lo que se va a entregar en cada fase? O digamos, vos nos decís, miren, necesito que lleguen hasta tal punto. ¿O cómo va a ser eso? Ah, perfecto. Mira, fíjate que yo en ese documento les voy a indicar qué cosas son las que ustedes tienen que entregar en cada fase. Ah, ok. Solo, pues esto no está completamente oficial porque aún falta que el ingeniero me apruebe bien cada una de las fases con las cosas que le voy a pedir, pero es muy probable que las 3 primeras sean de bastante documentación, y no es solo dejarles documentación para que vean algunos diagramas o que intenten hacer algo, sino que básicamente cada una de las cosas que se les va a ir pidiendo en las partes de documentación les van a facilitar bastante la implementación, porque lo que se les va a pedir no es una aplicación sencilla en el sentido de las funcionalidades, sino que sí ya es un proyecto como pues bastante formal. Entonces, eh, la implementación se les va a facilitar mucho si hacen bien la fase de documento. Entonces, eso es lo que se va a calificar casi que al final, porque según la ponderación, la entrega del proyecto terminado y funcional tiene mayor porcentaje en cuanto a la ponderación que las fases anteriores. Entonces, sí es importante que le pongan empeño a esas fases de documentación, porque cuando ya revisemos la aplicación como tal que ustedes tienen que entregar, si agregaron algo, digamos, hicieron una funcionalidad
que no estaba en su documentación, hay incongruencias. Entonces, desde el punto de vista organizacional como equipo, ustedes están fallando en lo que nos pusimos de acuerdo, tanto ustedes como equipo de trabajo, como yo al hacer el rol del cliente que le solicita la aplicación. No sé si te quedó No, sí, 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 claro ahí. está perfecto, sí, gracias, ¿oíste? Va. No, ¿alguien tiene otra duda respecto a eso? Antes de que ya iniciemos bien el tema, porque todos tienen equipo. Sí. Sí, ya. Bueno, creo que los demás no están o no quieren hablar. No, no se asusten, no sean tímidos. Puntos por hablar. Fíjate que sí regalo puntos. A preguntarle a los que estén aquí que estuvieron en laboratorio de análisis uno conmigo. Pues hay varios que no tendrían que haber pasado, pero ahí están, mira. No son bromas. Eh, pero sí hay puntos por participación, porque a mí sí me gusta mucho que compartan, ya sea comentarios respecto a lo que ustedes han aprendido de acuerdo a las herramientas que estemos viendo, porque pues hay gente que tiene más experiencia utilizando estas herramientas, entonces es importante que si ustedes quieren compartir algo, lo hagan con total libertad. Eso complementa muy bien el laboratorio. Pero bueno, vamos a iniciar. Entonces, hablando siempre de Git, bro, no sé si ustedes ya se habían dado cuenta o ya habían leído algo de eso, que ya prácticamente nosotros estamos usando la tercera generación de lo que son los gestores de versiones de Git, bro. Y yo les puse aquí una pequeña tabla que básicamente nos indica un poco de las diferencias en cuanto a las generaciones anteriores, ¿no? Entonces dice que la primera generación, prácticamente todas las operaciones iban sobre un mismo archivo y en la concurrencia dice que bloquea un archivo. Eso quiere decir que prácticamente, si éramos un equipo, ¿cuántos somos ahorita? 9 participantes. Si éramos un equipo de 9, si, por ejemplo, Orlando quería hacer un cambio en el código, prácticamente solo él iba a tener acceso al archivo y todos los demás íbamos a estar con el trabajo completamente eh, en stop hasta que él terminara de utilizar el archivo. Entonces, eh, esto prácticamente, pues en su tiempo era, era bastante útil, aunque esto del bloqueo, nosotros ya ahora sabemos que podemos trabajar todos al mismo tiempo, casi que sobre un mismo archivo, y no hay ningún problema. Todos podemos estar haciendo cambios y no se nos bloquea el archivo como sí pasaba en la primera generación. En cuanto a la arquitectura, dice centralizada y siempre conectada. Eh, Básicamente por eso era que funcionaba de esa manera en cuanto a los bloqueos de archivos, que sí es una desventaja ya viéndolo desde el Git que nosotros conocemos. La segunda generación manejaba múltiples archivos y en cuanto a la concurrencia, la particularidad ahí es que nosotros, ¿qué hacemos al trabajar en Git? Cuando hacemos un cambio, agregamos los cambios, hacemos un commit que deja prácticamente deja una referencia de lo que estuvimos haciendo y luego hacemos el merge hacia la rama donde estemos trabajando. Pero en la segunda generación era completamente al revés. Primero se hacía el merge y después se hacía el commit. Solo como cambios ahí en cuanto al funcionamiento entre segunda y tercera generación. Y en la arquitectura era igual que en la primera, centralizada y siempre conectada. La tercera generación, que es la que nosotros hemos manejado, sabemos que
prácticamente cada vez que nosotros creamos una rama o creamos un repositorio, estamos abstrayendo múltiples archivos y podemos trabajar sobre ellos casi que sin límites, solo siguiendo algunas reglas para que todos tengamos al final la misma información y no se sobrescriban los archivos. En cuanto a la concurrencia, sabemos que es primero el commit para indicar qué fue lo que hicimos y después el merge para unificar lo que habíamos trabajado ya con el archivo original. En cuanto a la arquitectura, dice es descentralizada con opción a trabajar sin conexión. Y creo que esa es una de las mayores ventajas que nos está ofreciendo este gestor de versiones. Dice otras ventajas de la tercera generación: optimización de branching y múltiples repositorios remotos. ¿Alguien voluntariamente me puede decir qué es branching? Pregunto. Puta. A la verga. Voy a preguntar. Voy a ver aquí quiénes están conectados. No, nada. Brian Brito. ¿Qué es branching? Lo que se te ocurra. Yo creo que estuviste en laboratorio conmigo en Análisis 1. Simón, ¿Te recordás de branching? ¿Qué puedes compartirnos de eso? O si no te acordás, pues igual nos decís, ¿va? pues yo considero que es optimización de ramas. Optimización de ramas. Manejo de ramas en sí. Manejo de ramas, nítido. Ronald, ¿qué nos puedes complementar ahí con lo que dijo Brian? Vamos a ver. No sé si me escucha. Sí, dale. Eh, Creo que una rama sería como tener múltiples versiones de un código, algo, sí me acuerdo, no sé si estoy bien. Que tener una versión, no sé cómo, es que no me acuerdo muy bien. Va. Básicamente lo que dijeron aquellos en relación a las ramas es cierto. Cuando nosotros estamos hablando de branching, más adelante vamos a ver algunos modelos de branching o ramificación, que así se le conoce también, que nosotros podemos usar dependiendo la situación en la que estemos trabajando. Y esta parte que dice que la tercera generación permite optimización de branching, significa que nosotros podemos ajustar nuestro modelo de ramas de tal forma que nos facilite mucho el trabajo o la implementación de las funciones y el código que estemos trabajando. Entonces, pues ya se van a dar cuenta más adelante cuando lleguemos a eso que es bastante sencillo. Y aquí, bueno, este era un videíto, voy a ver si se reproduce, de cómo es más o menos que trabaja, Git. ¿Sí se mira el video o no? Simón. Ah, se los voy a volver a poner. Básicamente lo que está mostrando este video es de cómo cuando nosotros tenemos un archivo y lo queremos poner dentro del gestor de versiones, este se agrega a un staging area, que es básicamente una de las partes fundamentales de Git en cuanto a su estructura y de cómo maneja los archivos. Entonces, cada vez que nosotros estamos usando un repositorio para almacenar los archivos, se va a almacenar en esta área. Y cuando nosotros creamos una rama o
o ya lo pasemos a la master como tal, que es creo que es la más común, sobre la que todos hemos trabajado alguna vez. Se crea básicamente una copia idéntica de ese archivo cuando damos otra rama. Eso era lo que se estaba representando ahí, que el archivo al inicio, cuando nosotros lo subimos prácticamente a Git, queda en un área reservada de memoria donde está esperando a ver qué hace, ¿va? Entonces, cuando nosotros ya hacemos un merge a la master, hacemos un push a la master, básicamente crea una copia del archivo que nosotros podemos estar copiando a las diferentes ramas donde vamos a estar trabajando. Por eso es de que en la tablita que veíamos anteriormente, ahí podíamos ver que en esta parte donde dice en segunda generación y tercera generación que podemos trabajar con múltiples archivos. No sé si tiene alguien alguna duda con lo que hemos hablado hasta ahorita que pueda preguntar. Si no, pues continuamos. Bueno, eh, lo que les estaba mencionando, no sé si ustedes ya habían visto esto, más o menos cómo era que trabajaba Git, pero dice que básicamente Git lo podemos ver como un sistema de archivos y como nosotros sabemos de cursos anteriores o cuando hagamos manejo e implementación de archivos, cada, cada sistema de estos tiene como una configuración específica que lo ayuda a funcionar. Entonces, dentro de esta parte, podemos ver que existe un commit edit, un mensaje. Hay otra parte que es un encabezado, config, description, hooks, index, info, logs, objects, and refs. Básicamente, esto es como estar viendo Git desde la parte interna, porque nosotros cuando estamos trabajando con Git casi que no nos metemos a ver realmente cómo funciona, sino que solo lo usamos y aprendemos a manejar ramas, pero no entendemos o tal vez ni nos interesa entender cómo es que, cómo es que funciona. Va, hablando de de la arquitectura y lo que les había mencionado, básicamente los elementos fundamentales de Git es el encabezado, los archivos index, los objetos y los directorios de referencias. Básicamente, podemos, como les decía, podemos ver a Git como un sistema de archivos en donde las ubicaciones de los archivos están dadas por una llave hash y los archivos representan snapshots del estado actual del directorio de trabajo. Eso dice más o menos en cuanto a la definición de cómo se puede tomar el gestor de versiones de Git, pero si se dan cuenta con lo que les dije en vocabulario, es muy parecido a lo que manejábamos en archivos. Y es porque básicamente lo que está haciendo Git es mover un puntero a las diferentes ubicaciones de la hash donde ha almacenado las diferentes copias o versiones de nuestros documentos. Entonces, eso es lo que está pasando en la parte interna que nosotros no vemos. Nosotros solo llamamos una rama, fusionamos ramas y todo lo que pasa internamente, eso no lo sabemos. Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicarles un poquito ahorita para que su conocimiento sobre el gestor de versiones esté un poquito más fundamentado desde el funcionamiento como tal de lo que está sucediendo atrás de Git.
En cuanto a los tipos de objetos, están los objetos de datos, los tree object y commit object. Si yo les pregunto ahorita, ¿alguien me puede decir algunos comandos principales de Git? Les doy 10 segundos y si no, pregunto. Git add, Git Add. Clone, merge, merge, Push, push. commit. Vamos a ver a quién más le pregunto. Vamos a ver, Samuel Rosales. ¿sí? Git add, El add. ujú. Milton. Ah, Milton no tiene micrófono, dice. tiene mic. Ah, va. El de la rama, el branch. Eliminar rama. Bueno, como pues ya escuchamos aquí todos, y no tengas pena, Milton, ahora ya sé. Si te pregunto por chat. Creo que todos ya conocemos bastantes comandos porque lo hemos utilizado y eso es algo muy bueno. Como les decía, es una herramienta que ya es casi, ya todos dan por hecho que nosotros como programadores, ingenieros en sistemas ya manejamos, ¿no? Pero la realidad es que a veces no sabemos bien cómo sacarle provecho a esta herramienta, sino que lo usamos más que todo así como para que nos quede una copia de lo que hemos trabajado y si nos confundimos, pues ya sabemos que ahí podemos encontrar la última versión que funcionaba. ¿Nunca han hecho eso en Compi? Va. Dentro de los comandos principales está el git init, que crea un repositorio Git vacío en el directorio especificado. Si no, se proporciona una dirección específica para que se inicialice el repositorio. Básicamente con esto, con este comando iniciamos siempre a crear el repositorio dentro de algún directorio de nuestra compu. Y ese es súper común. Clonar, ese también ya lo hemos manejado bastante. Y sirve para crear un repositorio vacío o clonar algo que ya tengamos trabajado en la nube. Lo podemos clonar a nuestro directorio local sin ningún problema para empezar a trabajar sobre él. El add que mencionaban por ahí es para ir agregando los cambios que vayamos implementando sobre los archivos o incluso agregar archivos nuevos. Comandos súper comunes que ya todos tenemos bien conocidos, igual que el commit. En el commit hay una particularidad. Cuando nosotros realizamos un commit, ¿qué es lo que debemos agregar siempre? Le pregunto vamos a ver, Mario Morales. ¿Qué es lo que siempre le agregamos a un commit antes de poderlo generar? Un mensaje. Correcto. Las preguntas es para ver si no se han dormido. Siempre a un commit le agregamos un mensaje que nos indica más o menos qué es lo que estamos, qué es lo que trabajamos o por qué estamos realizando ese commit. Y es para tener como un histórico de datos, ya cuando
por ejemplo, damos un log para ver los commits que se han realizado por parte de todo el equipo. Entonces, esos mensajes nos ayudan a ver más o menos qué fue lo que estuvimos haciendo en esas partes. Aquí vienen los comandos importantes, que es para trabajar con ramas. Está el git branch, que crea una nueva rama a partir de una rama actual. El git checkout, que es para cambiar el puntero head hacia el último commit de la rama especificada. Dice ahí dice la definición ahí, pero ya pasándolo a algo más común y entendible, el git checkout nos permite prácticamente irnos moviendo entre ramas, dependiendo en cuál queramos hacer una revisión o trabajar una versión o una función de nuestro código. Comandos para trabajar con ramas. El merge lo mencionaron. ¿Alguien me puede decir qué es el merge? ¿O para qué sirve? Bueno, yo entiendo que el merge sirve para fusionar ramas en un punto. Digamos, siempre va a seguir existiendo la otra, pero como que se copia el contenido de una hacia la otra. Correcto. El merge, en su definición más básica, es que nos permite fusionar lo que tiene un archivo sobre el que estuviéramos trabajando con lo que tiene el otro archivo que estaba en una versión anterior, por decirlo así. Por eso es de que nosotros, de acuerdo al modelo de ramificación que estemos trabajando, por ejemplo, Gitflow, que lo vamos a ver más adelante, tiene una parte donde tiene un tipo de ramas que se le conocen como features, que son específicas para ir trabajando alguna funcionalidad por aparte al código principal de la aplicación o proyecto que estemos desarrollando. Entonces, después de hacer implementar la parte que queremos, hacemos un merge hacia a la rama donde está el flujo base de nuestro código. Entonces, prácticamente agrega lo que nosotros hicimos a todo el contenido de código que ya habíamos estado manejando. Y básicamente esto sirve mucho para poder realizar cambios o implementar funciones sin ir sobre escribiendo el código principal que tenemos. Y teniéndolo por separado, podemos irle haciendo pruebas incluso para que todo lo que vayamos teniendo sobre una rama principal sean versiones depuradas del código que tenemos. Rebase. ¿Alguien había escuchado ese comando? Rebase. No, ese sí no lo había escuchado. ¿Alguien que sí lo haya escuchado? Pues la verdad que yo ese nunca lo había escuchado antes. Nunca lo había utilizado, de hecho. Pero el rebase básicamente es solo un tipo distinto de merge. Si ustedes se fijan en la gráfica del rebase, aquí, vamos a ver, solo déjenme buscar dónde está el apuntador de esta cosita. Va, ¿sí se mira eso o no? Un puntito rojo en la pantalla. Sí, sí se ve. Sí, se mira. Va, si ustedes se dan cuenta acá, esta parte de acá, C0, C1, C2 y C4 es podríamos llamarle nuestra línea base o la master. Y tenemos el C3 que está en una rama diferente. Entonces el rebase dice que prácticamente lo une a la master, como que si fuera un merge normal.
y deja indicado qué fue lo que se agregó. En la parte del merge, si nos damos cuenta, aquí las gráficas son un poquito distintas, pero básicamente el merge y el rebase hacen la misma función, solo que en el nivel interno sí tienen algunas diferencias, que realmente yo no he visto la utilización del rebase como algo tan común como el merge. Entonces, creo que sí valdría la pena investigar un poquito en qué casos el rebase es necesario por sobre el merge. Aunque para lo que vamos a estar trabajando en laboratorio, el rebase no es algo indispensable. Con el merge que nosotros manejemos es más que suficiente. Y aquí otros comandos básicos que ustedes mencionaron. Clonar, el estado, el diff. ¿El diff para qué se usa? ¿Alguien se acuerda? Muestra las diferencias que se realizaron entre los archivos, si no estoy mal. Sí, correcto. Básicamente es para ver más o menos cuál era el estado anterior del archivo y cuál es el estado actual con los cambios que nosotros le hicimos. Es como para ir teniendo un control de lo que vamos a estar metiendo en nuestros archivos. El log, eh, el log es para listar los commits, los diferentes commits que se hayan hecho sobre una rama, un repositorio como tal. Tenemos fetch, remote, pull y push, que pues son bastante comunes. Algunos de ustedes los mencionaron antes. Entonces, vamos a avanzar acá. Yo les puse aquí una pequeña gráfica sobre las operaciones locales dentro de un repositorio. Tenemos el Working Directory, Staging Area y el repositorio como tal. Entonces, básicamente aquí inicia el flujo donde están los archivos que nosotros estamos cargando. Como en el video que ustedes vieron, se mantiene en un área temporal para que después de que se realice el commit, ya entonces se van a guardar realmente dentro de la rama o dentro del espacio específico donde nosotros estemos manejando el archivo. Va. Y esta parte de tag, me acuerdo que a los alumnos del laboratorio de análisis 1 se los puse, creo que en un proyecto, bueno, en una práctica que necesitaba que le agregaran tags a los commits y a las versiones de los archivos que iban manejando. ¿Alguien se acuerda, eh, ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo fue que lo manejaron y para qué servía? ¿Alguien de los alumnos que estuvo conmigo en análisis 1? Si no, pregunto, a ver si me acuerdo de sus nombres. Glendy, ¿te acordás? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Para qué se usaban los tags o para qué usaron ustedes los tags en las prácticas que yo les puse en análisis 1? Ahora vos no me acuerdo. No puede ser. No es para manejar las versiones del proyecto. Sí, es para tener prácticamente es como un dato, es información extra que nos permite saber en qué versión está pues la entrega del proyecto que vamos realizando. En esa ocasión yo me acuerdo que les puse a manejar 3 dimensiones de tags, uno por cada tipo de rama que estuvieran trabajando. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos un log de los commits, nosotros podemos ir viendo en qué punto
estaba tal parte de la aplicación cuando nosotros lo implementamos. Entonces, estos tags son importantes ya cuando el proyecto se vuelve demasiado extenso, el manejo con ramas es demasiado extenso también. Entonces, nos da como un panorama más claro de los diferentes puntos por los que pasó el código para que nosotros podamos en algún momento regresar a dicho punto sin tener que estar como prueba y error, ¿va? Sino que tener un panorama completamente claro de, de dónde estaban las partes. Ahora, este comando para ignorar ciertos archivos, pues este es bien intuitivo por el nombre que tiene, ¿va? O sea, le estamos indicando a Git qué archivos de los que vamos a tener en nuestra copia del código, qué archivos de esos son los que no queremos que se, que se guarden en Git. Pero alguien me puede decir qué sentido tiene que le digamos a Git que ignore algunos archivos o qué tipo de archivos no nos interesaría a nosotros almacenar dentro de Git. Creo que serían archivos que solo ocupan espacio y que realmente no van a tener ningún cambio durante el desarrollo del proyecto. Correcto. ¿Alguien más que quiera agregar algo a eso? O que me dé un Ah, ejemplo. lo que puso Milton en el chat. Ah, espérate. Exacto. Él, para los que no han leído, dice Milton, porque cada compu tiene sus configuraciones, como por ejemplo el Android Studio. Básicamente, em, el uso más común para esta parte de ignorar archivos es porque, así como menciona Milton y decía Orlando, hay algunos archivos que ocupan con mucho espacio o las computadoras tienen configuraciones diferentes. Entonces no es necesario que nosotros estemos pasando esos archivos porque, por ejemplo, el uso más común es cuando nosotros estamos implementando una función y le queremos hacer algún tipo de prueba con algún software distinto o con alguna otra función, ¿va? Entonces nosotros venimos y en nuestra compu le hacemos las pruebas con lo que sabemos que va a funcionar en nuestra computadora. Pero eso a veces genera algunos archivos como de dependencias o algunas librerías extras que solo funcionan para esas pruebas que nosotros le estamos haciendo a esa parte del código, pero eso no le interesa a las demás personas de nuestro equipo porque esa es una función muy específica para nosotros. Entonces, ahí es donde básicamente usamos este comando para ignorar los archivos. Si alguien tiene duda, puede preguntar. Bueno. Ahora sí, pasamos a lo que yo les había mencionado de modelos de branching. Eh, por mencionar algo, dice aspectos a tomar en cuenta para que escojan su modelo de ramificación. Y aquí es donde necesito que pongan o empiecen a pensar bastante en sus equipos de trabajo para el laboratorio, porque dice que tenemos que elegir un modelo de branching de acuerdo a la metodología de trabajo que vayamos a utilizar, ¿va? En este caso, que estamos utilizando metodologías ágiles, entonces hay ciertos modelos de ramificación que nos van a servir más de acuerdo a esa metodología. Eh, También en la parte de integración continua, que sí la vamos a tener que manejar definitivamente. Hay modelos que no son tan amigables con la integración continua y hay otros que sí. Y de acuerdo a las diferentes plataformas que tengan nuestra aplicación de software. Eh, pues haciéndoles spoiler del proyecto, sí van a tener que hacer 2 despliegues para el proyecto final. Un despliegue móvil y un despliegue web. Entonces,
vayan tomándolo en cuenta para elegir su modelo de branching. ¿Cuándo nos vas a dejar el proyecto o práctica? No sé qué toca ahorita. Como les decía al inicio, es un proyecto dividido en 4 fases, entonces la primera fase posiblemente se las dejo a finales de este mes. Hay un aproximado de 2 semanas para cada fase, y para las 2 últimas creo que hay 3 semanas para cada una. Entonces, esta información puede cambiar porque no es oficial y no he podido reunirme con el ingeniero para ver bien lo de las fases que yo tengo propuestas, pero es muy probable que sea así. Ok, gracias. Bueno, el modelo más común en Git es el modelo de branching Git flow. Sobre este modelo ya hicimos una explicación para los de análisis 1 del semestre pasado. Entonces, para ver si aún están despiertos, alguien de esos alumnos que estuvo conmigo en análisis 1 o alguien que haya trabajado con este modelo Git flow, que me pueda decir algunas características de lo que se acuerde, o cuántas ramas maneja, o cómo se divide. Alguien que me comente algo sobre eso. Ya se durmieron. Vamos a ver ahí alguien que se puso, pues el que se puso Hyde, no sé quién sea. Está vivo aún en la, en la conferencia, ya no. Bueno, mira, pues lo que yo me recuerdo de Gitflow, si no estoy mal, es que tenía una rama que se llama Hotfixes, que era como para hacer cualquier modificación o cualquier arreglo de nuestro programa. Había otra que era Develop. Y, o sea, usabas esas ramas. Había otra, pero no me recuerdo cómo se llama. Y al final todas hacías merge a la master. Sí, correcto. Este modelo Gitflow maneja bastantes ramas. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica. Maneja, aquí en la gráfica aparecen master, hotfixes, release branches, develop, feature. O sea, si nos damos cuenta, la gráfica está como bastante cargada de ramas, ¿no? Y pues uno al ver tantas ramas puede llegar como a confundirse, ¿va? Y pensar que es súper complicado manejar este tipo de modelo de ramificación. Pero según su definición dice que es una metodología de trabajo enfocada en trabajar sobre múltiples ramas, en donde en donde el control sobre los cambios es una prioridad. Entonces, al tener diferentes ramas, esto nos da ciertas ventajas bajo ciertos escenarios específicos. Las ramas que ahí se muestran son la rama master, que es la rama principal donde se encuentra el código que se lanzará a producción. Eso quiere decir que sobre la rama master, las versiones que lleguen a fusionarse en esta rama tienen que estar completamente revisadas. No significa que no puedan tener errores ya en el momento de producción, porque pues, nada puede ser perfecto, ¿no? Pero sí tiene que tener casi que la mayor depuración posible, porque es lo que se va a lanzar a producción. La rama de desarrollo, que es donde se encuentra la última versión estable del código para lanzar a producción. ¿Qué se les ocurre por versión estable? Eh, David Alcázar.
¿Qué se te ocurre por versión estable? Creería que sería la última versión funcional que tuviéramos. Espérate que no te escuché muy bien, vos. La última versión funcional. Que tuviéramos. Creo que lo perdimos, pero lo que le logré escuchar que dijo la última versión funcional del código. Y pues esto es cierto, así como dice él. Básicamente, versión estable significa que es una versión que sí estaba funcionando cuando se le hicieron las pruebas. Entonces está lista para pasar a master. La rama release, que es donde se separa el código para ser llevado a producción. Eh, Esto lo que significa es que cuando nosotros creamos una rama release, básicamente es para hacerle algunas revisiones finales a ciertas partes del código para garantizar que todo está bien. Por eso es de que si ustedes ven aquí en esta gráfica, en esta parte, en este punto amarillo en específico, se, se envió una copia de lo que se tenía aquí del código a la rama release y se realizaron algunas revisiones y después se hizo una fusión de nuevo a la rama de desarrollo. Esto se hace porque hay ciertas cosas en el código que se pueden optimizar un poquito más. Entonces, las ramas de release se utilizan específicamente para revisar versiones aparentemente terminadas de nuestro código, para optimizarla, para arreglar algunas cosas, quitar posiblemente algunas partes de código comentado que hayamos tenido que no está haciendo ninguna funcionalidad y le quita prácticamente la facilidad de entendimiento al código. Todo esto lo podemos hacer dentro de las ramas de release. Muchas personas confunden el release con la rama de hotfixes porque ambas se usan para arreglar aparentemente errores. Pero vamos a ver que hotfixes maneja otro tipo de errores, no precisamente sobre el código que estamos llevando sobre la rama de develop. Las features que ya se los había mencionado, ramas paralelas a la rama develop, en donde los desarrolladores trabajan sobre una única funcionalidad. Entonces, algo que es muy común es que cada miembro del equipo tenga su rama feature sobre la cual haga las partes que le tocan hacer dentro de una funcionalidad específica o una funcionalidad completa. Por ejemplo, cuando yo expliqué esto el semestre pasado, los puse a pensar en una calculadora y de hecho la tuvieron que hacer. Entonces, por ejemplo, que, que uno de ustedes tenga la función de suma, otro la de resta, otro la de multiplicación, y así las diferentes funciones pueden ir siendo trabajadas en una rama feature distinta por personas diferentes. Y sobre la rama de desarrollo se van fusionando las funcionalidades terminadas que se pueden ir a revisar luego a una rama release para ver si funciona la suma, para ver si funciona la multiplicación bajo ciertos parámetros. Entonces, así es como se van usando estas ramas. Como yo les había mencionado, release, feature y la rama de hotfixes no son ramas permanentes durante todo el modelo, sino que solo van a existir en el momento que se están utilizando. Luego, al hacer merge, las ramas automáticamente dejan de existir y ya queda todo sobre las ramas principales, que son master y la de desarrollo. Y ahora la última, la de hotfixes, es rama dedicada a resolver problemas que se detectaron en producción. Los famosos bugs que se le conocen son arreglados en esta rama. No precisamente errores en sí de la codificación como tal, sino algunas configuraciones o dependencias extras que sean necesarias para que funcione el proyecto. Entonces, ahí es donde se diferencian con las ramas de release, porque no están
directamente relacionadas con las funciones codificadas que se están realizando o que se están implementando en las demás ramas. Y en cuanto al flujo de trabajo, como les había dicho, las ramas principales o las que se crean, las que se tienen que tener de inicio, son las de desarrollo y la rama master. En esta parte de acá hay un poquito de código de cómo poder implementarlas, cómo moverse, cómo subir, cómo hacer un push hacia esa rama. Entonces, esas ramas son las principales, las que sí van a ir coexistiendo durante todo el ciclo de vida de la implementación del software para terminar todas fusionadas en la rama master. Lo que habíamos mencionado, la feature que se crea a partir de una rama de desarrollo y funciona alterna a esa rama hasta que se termina de la funcionalidad para posteriormente hacer un merge a develop. Así como aparece acá. Se trabajó la característica por separado y luego se unió a la rama de develop. Entonces, ya después nos queda así, completa, como que si nunca hubiera existido una rama feature. Con la rama release, con lo que habíamos explicado, esa existe a partir de una versión de lo que ya se tenía en develop para poder hacer la revisión. Luego de que se realiza, se vuelve a hacer un merge a develop y ya sigue existiendo la rama de desarrollo como tal. En algunas partes, si queremos nosotros guardar una copia de, de alguna función que esté completamente terminada y no queramos esperar hasta tener, pensando en la calculadora, ¿verdad? Que queremos tener una copia de la versión de suma que funcionaba a la perfección. Entonces, desde la rama release, que es donde ya hicimos la revisión de que esa función como tal funciona bien, hacemos un merge hacia la rama de desarrollo para que a partir de eso se puedan seguir implementando las demás funciones, pero también hacemos un merge a la rama master para dejar constancia de que en ese punto, en la rama master, vamos a tener una copia de la versión de suma completamente funcional. Y ahí es donde podemos agregarle un tag, versión 1.1 que hace referencia a la suma, versión 1.2 que hace referencia a la resta, por ejemplo. Y así es como se va trabajando esto. ¿Cómo saber dónde aplicar Gitflow? Y para que lo tomen en cuenta. En proyectos open source en donde se tienen que hacer revisiones del nuevo código, cuando se tienen programadores junior, o cuando ya se tiene un producto y se le quieren agregar más funcionalidades. ¿Dónde no aplicarlo? Cuando es una startup, cuando se necesita iterar rápidamente, cuando el equipo está compuesto por desarrolladores experimentados. Y ahora yo les pregunto a ustedes, eh, ¿por qué creen que Gitflow sí se debe aplicar con programadores junior y no con programadores que ya tienen experiencia? Para mí que debería de ser con todos. Igual, errar es humano. Errar es humano. Eso es muy cierto, eso no es discutible, vamos. Pero ¿por qué creen que dentro de eso que estamos hablando, se menciona que se debe aplicar para programadores junior, pero no para experimentados? O sea, alguna razón tiene que tener. ¿Alguien tiene alguna idea? Em, Pregunto, Sharolyn, ¿qué se te ocurre?
Creería que tal vez es porque los juniors van empezando y los demás ya tienen más experiencia, entonces ya pueden manejar de su, no sé, su propia forma de manejar Git, mientras que los que van iniciando tendrían que llevar un orden para no perderse, siento yo. Sí, así como menciona Sherilyn, por lo regular los desarrolladores experimentados ya han hecho tantas veces ciertos desarrollos de funciones que prácticamente su probabilidad de errar en algunas cosas que han hecho 1000 veces es muy baja. Entonces, manejar un modelo Gitflow con tantas ramas donde cada uno tiene ramas feature para después hacer merge a develop, después pasarlo a release y estar trabajando con tantas ramas, hasta cierto punto les resta productividad porque pues ya son personas que tienen más experiencia desarrollando eh, diferentes funcionalidades, entonces ellos ya saben lo que tienen que hacer. Con los junior, como decía Sharon, no tienen tanta experiencia, necesitan un poco de más guía y como líderes de un equipo de trabajo, si ustedes están coordinando lo que hace cada desarrollador, es mejor que si tengo a alguien que no tiene tanta experiencia, que yo sé que puede equivocarse más, eh, lo haga en un ambiente completamente controlado, donde, bueno, arruinó el código completo, pero lo hizo solo sobre la rama feature que estaba trabajando. Y pues no hay problema, ¿va? Lo arruinaste, se elimina la rama, se hace otra con una copia de la versión anterior y se puede ir trabajando sin perder prácticamente lo que ya se tenía o afectar de manera grande a largo plazo el desarrollo del proyecto. Entonces, básicamente es como cierta medida de seguridad y sí resta mucho tiempo en cuanto a la optimización porque maneja una cantidad enorme de ramas. No sé si se entiende la diferencia ahí. Sí, sí quedó claro. Ok. Bueno, pasemos a otro, GitHub Flow, que es utilizado por Microsoft Azure DevOps, que ahí pues ya todos son expertos, creo. Ya lo han trabajado bastante también. Y este modelo es un poquito más sencillo en cuanto a la cantidad de ramas que maneja, porque todo lo está usando básicamente casi que sobre una rama master. Y prácticamente cada desarrollador viene, crea una copia del contenido de código sobre el que va a estar trabajando y trabaja, ya cuando quiere subirlo a la rama, tiene que usar un pull request que es validado por el líder del proyecto. Entonces, es un poquito más controlado el trabajo en cuanto a que no se pueden hacer fusiones directas, sino que tienen que realizarse a través de una solicitud que alguien más tiene que aprobar. Pero no se manejan tantas ramas, no hay tanto problema con que tengo que hacer funcionalidades en feature, hacer revisiones en release, manejar una rama de desarrollo, hacer la rama de hotfixes, sino que básicamente todo es en un proceso más directo, pero alguien tiene que aprobar esos push que yo quiero hacer hacia una rama. Entonces, creo que esto es bastante común, es bastante rápido. Eh, por si quieren implementarlo así, no hay ningún problema. Pero sí tienen que estar esperando a que el líder del proyecto eh, les apruebe esos pull requests. Entonces, sí hay que tener un poquito de más seguimiento en eso. Si la persona que está encargada de validar esas cosas es despistada o le entran 1000 peticiones al día y se le va a pasar alguna, sí hay que tener más control en eso, porque de lo contrario nunca se va a hacer la fusión de lo que hayan trabajado hacia la rama principal.
Y también está el release flow, que como ya habíamos visto, básicamente utiliza unas ramas alternas para hacer revisiones puntuales del código que ya teníamos. Básicamente es agarrar la rama release del Git flow, pero hacerlo únicamente para estar alternándose con la master para hacer ciertas revisiones. ¿Dónde aplicar release flow? Dice cuando es un startup, cuando se necesita iterar rápidamente, cuando el equipo está compuesto por desarrolladores experimentados. ¿En dónde no aplicarlo? Básicamente no lo aplicamos cuando sabemos que tenemos que usar Git flow porque tenemos programadores junior y ya teníamos un producto ya funcional, entonces no queremos perder nada, sino que queremos ir a lo seguro. Entonces, básicamente ese es el contenido del laboratorio de hoy. Y yo les puse una actividad. Posiblemente esto ya muchos lo hayan realizado. eh, es- pero les voy a habilitar una parte, bueno, una sección ahí en el Classroom para que ustedes puedan mandarme screenshot del certificado que les genera Code Academy de este curso. Este LearnGit, eh, posiblemente en archivos se los hayan dejado. Entonces, solo si de verdad alguien no lo ha realizado nunca, pues sí va a tener que invertir un poquito de tiempo. Pero los que ya hayan realizado este curso, solo entran a su perfil, eh, un pantallazo toman un pantallazo del certificado y ya lo suben al Classroom. Eso va a contar como la asistencia de hoy. Entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos platicado hasta el momento. ¿Todo claro o no entendieron nada? Tengo que repetir todo, ¿no? Simón, todo está bien. Bueno. ¿Alguien dudas respecto a lo que les mencioné del laboratorio o alguna duda en cuanto a cómo vamos a estar trabajando? No, por el momento no. No, ninguna, gracias. Tío. ¿Alguien sabe cuánto tardamos en esto? Porque yo no estuve viendo la hora, no sé. Como 1 hora más o menos. Ah, bueno. Sí, Entonces, casi la hora estuvimos. ah, perfecto. Bueno, entonces si no hay nada más, yo ahorita les voy a publicar en el Classroom la, pues la actividad para que ustedes puedan agregar ahí su screenshot. Yo creo que la mayoría ya la tiene, entonces no hay tanto problema. Em, eso les iba a mencionar. Para este semestre, las hojas de trabajo van a tener, no sé si ya vieron la ponderación, pero las hojas de trabajo valen 20 puntos. Eh, Creo que son bastantes puntos que se pueden ganar fácil, solo que tienen que invertir un poquito más de tiempo, porque les voy a dejar algunos cursos en línea que necesito que completen. Entonces, voy a ver si puedo pasarles la lista completa de los cursos que voy a necesitar que lleven para que ustedes organicen su tiempo y según las fechas en las que yo les vaya indicando, y que suban el certificado o el screenshot de finalización de la parte del curso que yo les vaya a dejar. Entonces, eh, pues solo como recomendación, no se vayan a confiar o intentar hacerlos como a última hora, porque creo que van a ser 4, pero 2 de ellos sí son un poquito extensos.
pero les van a servir para la implementación del proyecto final. Entonces, no se vayan a Solo confundir eso. disculpa, ¿Sí? para el curso de no, SQM creo que es. Ah, No sí. sé cómo van a hacer o qué. Yo iba a preguntar el día que cerraron, pero cerraron. No, ya, espérate. ¿No sabes cómo está la cosa con eso, Sharolyn? Fíjate que estábamos en los días de inscripción y asignación, pero yo estuve revisando la web ayer y no tengo ningún curso asignado sobre eso, entonces asumo de que no se va a dar hasta que la U se abra, porque, o sea, si yo lo tuviera creado ya con mi perfil, ustedes se podrían inscribir, digamos, pero no están ahí, entonces asumo que nunca lo hicieron los de Centro de Cálculo. Pero No. igual, si quieren, déjenme preguntarle al ingeniero William y yo si quieres te escribo o te mando un correo, Luis, y tú lo publicas en Classroom o lo publico en Classroom de una vez. Sí, eso me serviría bastante, fíjate. Igual para los que ya escucharon, pues ya tienen un dato ahí más claro, pero sí hay que estar pendientes, ¿no? Es que ahí sí que es como bien incierto todo esto, pero hay que estar al pendientes de esa actividad, ¿no? Gracias. Sí, y sí, qué bueno que preguntaste porque sí es requisito para aprobar el curso. El ingeniero siempre les pide casi que ya antes del examen final que le envíen la constancia de que ya aprobaron ese curso para poderle subir nota, porque de lo contrario no le sube nota final. Bueno, tienen hasta mañana a medianoche para subir el certificado. Igual si no han hecho el curso es súper fácil y corto, entonces lo pueden terminar rápido. Entonces, si no hay más dudas, creo que ahí estaríamos terminando la sesión de hoy. Y yo les voy a estar comunicando más cosas a través de Classroom, si hay necesidad. Y si no, pues igual sería hasta la otra semana, otra vez por esta plataforma. Entonces, gracias por su atención. Y si de todos modos les surge alguna duda, pueden escribirme y se las respondo. Ok, gracias. Adiós. Gracias. Solo Gracias. Luis, mira, ¿Sí? fíjate que yo ingresé ahorita a esa de Code Academy, pero yo ya hice el curso de Git, lo que no encuentro es el certificado. Ya, mira, si creo que ahí te aparece en la pantalla principal te aparecen los cursos que ya has realizado. Ajá. Puedes tomarle un screenshot a esa página. Solo, no, tal vez no el certificado como tal, porque a veces sí se pierde, pero donde sí se mire que, pues, que completaste el curso o algo así. Entonces, Ah, ajá, no tengas pena. va, gracias. Bueno, pues, entonces nos vemos después. Adiós.